Muy buenas, bienvenido al episodio número 13, el número de la mala suerte del podcast, el podcast de Instagram. Hoy vamos a ver cómo grabo los podcasts, cómo grabo este podcast, cómo grabo el podcast de Instagram. Si me conoces, si no me conoces, soy Borja Girón de borjagirón.com, consultor SEO y de marketing digital. Y si no me conoces, sabrás o no lo sabrás aún, no lo sé si lo sabrás, pero tengo otros... ¿Cuántos podcasts tengo? Otros 7 podcasts. ¿Este es el octavo o este es el séptimo? No sé, tengo un montón de podcasts. Te lo voy a recordar, o te voy a decir básicamente el resto de podcasts. No los grabo con el sistema que estoy grabando el podcast de Instagram. El resto de podcasts, o si buscas en cualquier aplicación por la que me estés escuchando, si buscas mi nombre, Borja Girón, te van a salir todos los podcasts que tengo. El podcast, uno es de SEO, que se llama SEO para bloggers, Triunfa con tu blog, Un Minuto Podcast, Marketing Digital para podcast. ¿Y esto qué es? Y el podcast de Instagram es mi 7º podcast. Mira, ya ha quedado ya todo claro. El resto de podcasts los grabo con mi micrófono Rode USB-NT, creo que es el modelo. Y es un modelo que si buscas mejores micrófonos para podcast, va a salir un artículo mío y vas a ver ahí, además de mi micrófono y lo que yo estoy utilizando, vas a ver el de muchísimos podcasters, más de 20 yo creo que hay, para ver si algún audio te gusta en particular y así puedes tú crear tu propio podcast. Así que en concreto, este podcast lo grabo directamente con mi iPhone 6S y con la aplicación Rec Studio de Spreaker. Es una aplicación gratuita que viene con Spreaker, que pertenece a Spreaker, y yo tengo mis podcasts alojados. Algunos los tengo en iVoox. Con el alojamiento, si no sabes a lo que me refiero, busca qué es un podcast y vas a ver exactamente a lo que me refiero. Entonces, los tengo alojados en iVoox, los tengo como sitio original. Desde luego el sitio original, llamarlo de alguna forma, se distribuye o te das de alta en el resto de plataformas y cogen como la fuente ese RSS o ese feed del fichero original donde subes los audios. Entonces algunos los tengo subidos directamente a iVoox, otros los tengo subidos a Anchor y en este caso lo tengo en Spreaker. Tengo una cuenta de Spreaker de pago, tengo la cuenta de iVoox de pago también. Hay otras opciones para subir los podcasts, pero no te recomiendo subirlos a tu WordPress, por ejemplo. Los audios no recomiendo subirlos a WordPress. ¿Por qué? Porque WordPress está pensado, y el hosting que tienes alojado WordPress está pensado para datos, no para audio. En cualquier caso, utilizo esta aplicación y lo grabo directamente desde mi móvil sin ningún micrófono adicional. Vas a decir, ¿por qué haces esto si tienes un buen micrófono y se puede grabar con un poco mejor de audio? Básicamente, cuando estuve en las JPod, estaba grabando por la calle Locutor Co, uno de sus episodios. Te recomiendo que busques Locutor Co y escuches sus podcasts. Y vi que lo estaba grabando con el móvil. Sí que utilizaba, tiene un micrófono también que se puede meter en el iPhone, pero él directamente ese día lo grababa directamente con el móvil sin ningún micrófono adicional. Le das la vuelta al iPhone, lo pones como orientado a la zona donde está el micrófono y grabas alejándote como una especie de 4 o 5 dedos, y en la calle se escuchaba genial, muy bien. Yo lo pensé y dije, quería lanzar el podcast de Instagram hablando sobre todo lo que voy aprendiendo en Instagram, pero el hecho de que tengo varios podcasts, cuesta bastante trabajo hacerlos. Y luego, aparte de grabarlos, implica el hecho de grabarlo con Audacity, borrar algunos trozos, aunque ya que prácticamente grabo solo, borro el principio y el final para quitar ese audio que no se oye nada, porque dejo un poquito de margen y prácticamente ya está, pero luego tengo que darle a crear el archivo en MP3, meterle los datos, aunque ya tengo una plantilla, subirlo a iVoox, meterle los textos y todas estas cosas. Al final, si un episodio dura 20 minutos, al hacerlo y todo este proceso, aunque lo hago de una forma muy, muy sencilla, tardo aproximadamente otros 10-15 minutos o 10 minutos por episodio, más el tiempo que tardas en preparar la temática y la escaleta que vas a contar. Básicamente es eso. ¿Qué quería hacer con el podcast de Instagram? Hacerlo de una manera que me ahorrara ese proceso de edición, entre comillas, porque no edito ya, con la experiencia que tengo y sobre todo que lo quiero hacer rápido, no quiero meterle musiquita, no quiero meterle efectos, que sí, que queda muchísimo mejor, pero no quería perder tiempo y quería ofrecer el contenido directamente. Entonces, por eso vi esta opción, me resultó súper interesante y me ahorró un montón de tiempo. Y así tú puedes consumir este contenido
contenido de una forma mucho más rápida. Para crear tu primer podcast creo que es una excelente opción. Ya te digo, no necesitas no necesitas hacer prácticamente ningún tipo de inversión. Spreaker con la versión gratuita, aunque se limita a los últimos 20 episodios, te recomiendo que cuando tengas ya unos cuantos y vayas creciendo, a partir de aquí sí que contrates el plan de pago que son 10,50 al mes. Con iVoox son 2,50, pero no tiene una aplicación que te permita grabar como esto. Y puedes grabar también episodios en directo. En directo, desde la propia aplicación de Spreaker, te lo promocionan. Sales ahí destacado en su página web. Entonces creo que también es una opción interesante. Yo no lo utilizo, sí que lo he usado alguna vez, pero bueno, es una opción que también tengo que tener en cuenta. Incluso podría emitir estos episodios, mira, lo voy a pensar, emitir estos episodios en directo y puedes responder a la gente en directo también. Bueno, ya veré, que puede ser otra opción interesante. Bueno, el caso es que quería comentártelo por si quieres crear tu propio podcast. De hecho, si buscas qué es un podcast o cómo crear un podcast, seguramente te salga mi artículo en Google, de borjagirón.com, o lo buscas en borjagirón.com y tienes ahí un tutorial para aprender a utilizar esta herramienta. Es muy sencillo, pero si ves el tutorial va a ser muchísimo más sencillo de utilizar. Y luego dentro de triunfacontublog.com tengo el curso de crear un podcast más profesional, que no con la parte ya necesitarías, bueno, que no lo necesitas como estás viendo, pero si quieres hacerlo con un poco mejor de audio, si quieres hacerlo con la escaleta, si quieres subirlo a iVoox y distribuirlo y aprender cómo crear el podcast de una forma un poco más profesional, editando con Audacity y hacer crecer tu podcast, llegar a una comunidad, ser primero en Apple Podcast, que también lo cuento en una de las lecciones, pues te recomiendo que accedas a triunfacontublog.com y te suscribas, que de hecho ahora mismo hay promoción de Black Friday, accedes al resto de cursos, o sea, accedes a todo. Si tienes un podcast necesitas crear una página web, porque si no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, ahí lo tienes y como digo, esta forma me permite que sea todo mucho más rápido, sencillo y ahorrarme muchísimo tiempo y que tú consumas el contenido de una forma también mucho más rápida. Y para mí, para todos, al final es mucho más rápido. Obviamente la calidad del audio no es la perfecta, pero yo creo que es suficiente como para que pueda contarte todo lo que voy aprendiendo en Instagram. De hecho, si has visto las historias de Instagram que he subido hoy, he creado un súper embudo que, bueno, es una pasada lo que estoy consiguiendo con Instagram y quiero que tú también lo consigas. Por eso te recomiendo que me sigas en Instagram si aún no me sigues, @borjagirón, que veas la historia o las historias que he preparado hoy y que te apuntes a la preventa de la masterclass que estoy preparando se llama Instaventas, en la que te voy a contar cómo utilizar los embudos de venta en Instagram para ganar dinero con Instagram. Si tienes algún producto, algún servicio ya, genial, te va a ayudar a multiplicar las ventas y los ingresos. Si no lo tienes, te voy a dar una alternativa para que generes ingresos y ventas vendiendo productos y servicios de otras personas. De nuevo, esto es verdad, es una pasada. Puede sonar en plan, ¿ganar dinero con Instagram sin ser Instagramer de estos que venden con marcas? Sí, los embudos de venta que estoy utilizando son una completa pasada. Y en la masterclass te voy a contar todas las técnicas que estoy utilizando. Increíble, apúntate, porque es una pasada. Te voy a hablar, no te comprometo a nada ni nada, vas a tener un 50% de descuento para el día de lanzamiento, pero de nuevo, esto es increíble. Y también hay gente que me está preguntando, claro, pero tú ya tienes 10.000 seguidores, ¿esto solo funcionará con tantos? No, a partir de 300 seguidores te va a venir genial, vas a poder conseguir ventas, ingresos, ganar dinero con Instagram. ¿Tienes que saber utilizar Instagram? Sí, o sea, si no has utilizado Instagram nunca, pues lo primero que tienes que hacer es buscar qué es Instagram en Google y buscar cómo conseguir seguidores en Instagram. Y esto tengo 2 artículos dentro de borjagirón.com donde te cuento y vas a ver, hay tutoriales, porque lo básico de Instagram, pues lo tienes que saber utilizarlo, tienes que saber qué son las historias y las publicaciones básicamente y algunas de las funcionalidades. El día a día de Instagram. Si todavía no eres, o si eres nuevo en este podcast, pues te recomiendo que leas estos episodios, leas estos artículos de borjagirón.com. Y si ya lo tienes controlado también, porque hay herramientas, hay utilidades, hay formas de conseguir seguidores que también te cuento en estos artículos. Así que, bueno, lo primero, borjagirón.com/instaventas. Apúntate completamente gratis a la lista de preventa. Para conseguir el 50% de descuento. Apuntarte a esta lista de preventa es gratis. Y también, por último, antes de terminar de contarte esto, que utilizo la aplicación Rec Studio, que giro el iPhone directamente, que tengo un Excel, o bueno, una Google Spreadsheets, donde voy poniendo el nombre del artículo, el nombre del episodio que voy a crear o que voy a grabar, una escaleta que básicamente son
4 o 5 puntos que voy a tocar en ese episodio, o más puntos, dependiendo del episodio, y ya está. Y esto es lo que consulto. Abro Google Sheets, pertenece a Google One, creo que se llama ahora la versión, donde está Google Docs, donde están las presentaciones de Google. Te recomiendo que lo utilices, es gratis también. Si tienes Gmail, lo tienes ya incorporado. Y a partir de aquí, lo único que hago es decidir un momento, saco un momento, 10 minutos, 15 minutos, para grabar el episodio. Así de sencillo. Si quieres crear un podcast, es realmente sencillo hoy en día. Tienes un tutorial de la aplicación Rec Studio de Spreaker en borjagirón.com. O si buscas cómo crear un podcast o qué es un podcast, vas a encontrar también ahí el enlace y el vídeo. O si lo buscas en Google, también lo vas a encontrar. Si buscas tutorial Rec Studio Spreaker, vas a ver mi vídeo donde lo explico. Eso es gratis también. Y bueno, básicamente eso. Apúntate a borjagirón.com/instaventas, crea tu podcast, porque es muy sencillo hoy en día. Puedes empezar a experimentar y probar. Si tienes un poco de miedo al vídeo en directo, el podcast te va a ayudar muchísimo a soltarte. Los primeros episodios seguramente salgan muy mal. Si escuchas, bueno, de hecho ya no los puedes escuchar, que los reedité, los primeros episodios de mi podcast SEO para bloggers, que, bueno, estaban tan mal que al final los tuve que regrabar, los primeros 4 episodios. El resto, el 5, el 6, 7, estos están igual. O sea que si los escuchas vas a ver que están horriblemente. De hecho, el micrófono era muy malo, no tenía soltura. Pero bueno, hay que empezar. Hay que tomar las riendas y empezar. Y comentarte. El podcast Cultura Emprende. Por último, escúchalo. En el último episodio, sale semanalmente, es del programa o de la radio, de Interradio, y suele salir siempre emprendedores, siempre gente de redes sociales, marketing digital, ventas, psicología. Antes de ayer, el lunes, estuve yo en el programa y estuvimos un grupo de personas y el programa es realmente interesante. Así que si te gusta el mundo del emprendimiento, de las redes sociales, hablé sobre Instagram, hablaron también Alberto Chan sobre finanzas, sobre invertir en bolsa, también hablaron sobre gestión de autónomos, empresas, etcétera, una gestoría, así que GIL creo que se llaman, no me acuerdo exactamente, creo que sí. Bueno, así que Cultura Emprende. Si estás escuchando este podcast a través de Spreaker, a través de iVoox, a través de Apple Podcast, de Google Podcast, a través de Spotify, pues también puedes dejarme una reseña y empieza a escuchar también Cultura Emprende. Muchísimas gracias. Escucha el resto de mis podcasts. Busca Borja Girón también para escuchar el resto de mis podcasts, a ver si te gustan, y coméntame. Dime qué te parecen estos episodios. Si quieres que hable sobre algo en particular, escríbeme un mensaje directo a través de Instagram. Cualquier cosa que necesites sobre SEO, marketing digital, emprendimiento o Instagram, por aquí estoy. Un abrazo y muchísimas gracias por escuchar este episodio y por compartirlo. Si crees que a alguien le puede interesar, pues compártelo directamente. Dale ahí o con WhatsApp, por ejemplo, o dale a compartir, que seguramente la aplicación por la que me estés escuchando tiene esa opción. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Espero que crees o te animes a crear tu propio podcast y, sobre todo, apúntate a esta preventa de la masterclass que estoy preparando para ganar dinero con Instagram. borjagirón.com/instaventas. Hasta el próximo episodio. Chao.